Una vez concluido nuestro programa en el PLC, procedemos a crear nuestra interfaz en el HMI. Para ello ponemos agregar dispositivo. Nos vamos a HMI. El HMI utilizado será el TP177B PNDP. Este HMI es el que tenemos disponible en el laboratorio. Una vez que agregamos nuestro HMI, se nos abre esta pantalla de ayuda. Aquí ponemos la forma de conectar nuestro PLC con la pantalla HMI. Para eso va a ser por cable Ethernet. Entonces seguimos siguiente. Esto nos dará una vista preliminar de nuestra pantalla. Si queremos avisos, imagen raíz o botones, eso le podemos configurar o dejar completamente en blanco. Entonces procedemos a finalizar. Una vez creado nuestro HMI, se nos crea una pantalla así. Una vez puesto nuestro HMI, lo que primero vamos a hacer es configurar las variables del HMI. Entonces ponemos agregar una tabla de variables. Para ello agregamos una tabla de variables con cualquier dato que queramos. Una vez creado nuestra tabla de variables, podemos ver que tenemos aquí las variables del HMI. El siguiente paso va a ser las variables HMI conectarlas con las variables del PLC. Para ello ponemos en conexión, ponemos la conexión HMI connection. Entonces se conecta con las variables del PLC. ¿Con qué variable del PLC quiero conectar? Entonces cogemos aquí y buscamos las variables del PLC. Entonces estas son todas nuestras variables del PLC y le vamos configurando una por una las variables del HMI para que se vinculen las variables del HMI con las del PLC. Una vez hecho esto para todas las variables, procedemos a agregarles el ciclo de adquisición o la velocidad de transmisión de los datos entre el PLC y HMI. Para ello configuramos a 500 milisegundos la velocidad de transmisión de los datos. Una vez concluido con nuestra tabla de variables, nos vamos a la pantalla a imágenes. Aquí le podemos cambiar el nombre al nombre que queramos. Entonces tenemos la imagen de nuestra pantalla HMI. Entonces procedemos a crear un interfaz gráfico. Para ello vamos primero a seleccionar este, que va a ser solo un cuadrado, para sobre él poder escribir varias cosas que queramos. Como se puede visualizar, tenemos el cuadrado. Nos vamos a propiedades y aquí podemos editar colores que queramos. Como se puede ver, diferentes colores: compacto, el ancho, el estilo y el color de las líneas de borde. Así también la posición, podemos configurarle aquí, y otras propiedades. Una vez puestos los dos cuadrados, procedemos a crear los botones y el cuadro de texto de lo que nos va a salir en nuestra interfaz del HMI. Procedemos a crear una línea de separación. Aquí procedemos a crear un cuadro de texto. El cuadro de texto nos va
a dar una información de lo que queramos. Entonces aquí podemos escribir temperatura y otro cuadro de texto de humedad. Como se puede ver, en esto también tenemos propiedades. El color del texto que querramos, el ancho, el color de las líneas, la representación que va a ser la posición y los márgenes que querramos, la forma del texto. Podemos hacer una letra más grande o con negrita o con cursiva. Así podemos ir modificando hasta que quede adecuado para el interfaz gráfico. Una vez puesto todos nuestros textos que nos van a indicar información, por ejemplo tenemos para temperatura el set point, la histéresis positiva y la histéresis negativa, así como el proceso que se está leyendo. Estas son las salidas que van a indicar qué ventilador o qué válvula se están activando. Aquí vamos a poner los botones para el mando manual, tanto como para ventiladores como para las válvulas. Entonces, una vez configurado todos los textos, procedemos a configurar los cuadros de entrada y salida, que es los campos de entrada y salida. Estos campos van a leer una información del PLC y los van a mostrar de forma numérica. Por lo tanto, procedemos igual a propiedades y procedemos a general. Aquí ponemos con la variable del PLC que va a estar vinculada. Por lo tanto, procedemos a buscar en nuestra tabla de variables, procedemos a buscar el set point para temperatura. Como se puede ver, como primeramente creamos nuestra tabla de variables y las conectamos con el PLC, entonces la variable ya reconoce qué variable del PLC va a ser con una marca que se le asignó al PLC. Entonces esta variable va a controlar todo este cuadro. Aquí procedemos a la formalización visual de cómo queremos que salga nuestra forma numérica. Entonces procedemos a ponerle 0,9. A su vez también le procedemos a poner que es un campo de entrada y salida. Un campo de entrada y salida nosotros podemos aquí modificar los valores y a su vez ellos nos envían un valor visual. Entonces, igual que en apariencia para los textos, podemos configurar el color de las letras, las unidades, como se puede ver aquí. Para temperatura será grados centígrados, el color que queramos que se muestre, así también como la representación, en qué parte le vamos a poner y también como la forma de texto. Una vez configurados todos nuestros campos de entrada y salida, como se puede ver aquí con el color que queramos, las unidades deseadas, igual campos de entrada y salida. En los procesos es un mismo campo de entrada y salida, pero son configurados solo como tipo de salida, ya que aquí no podemos modificar el valor, sino va a ser el valor análogo leído por los sensores. Aquí se van a mostrar, por lo tanto no necesitamos un campo de entrada para nosotros modificar, solo de salida. Siguiendo con nuestra configuración de la interfaz del HMI, procedemos a crear unos cuadros. Como se puede ver, solo se crea un cuadro. Igual que como se explicó al comienzo, es un cuadro y se le puede cambiar las apariencias del color, pero estas a su vez van a tener animaciones. Estas animaciones nos van a indicar que cuando el ventilador 1 esté encendido, este cuadro se va a pintar de color verde. O cuando el ventilador 2 esté encendido, este cuadro se va a pintar en color verde. Para eso procedemos a animaciones y nos vamos a apariencia. Entonces podemos dinamizar colores y parpadeos. Como la salida del ventilador es una salida digital, solo va a estar entre 0 y 1. Entonces nosotros configuramos cuando querramos que se prenda el color verde. Para eso ponemos el rango que va a ser en 1. Cuando la señal digital esté en 1, el color del fondo del cuadro va a ser de color verde. Color de borde y parpadeo
pueden configurarles como prefieran. Los 4 cuadros van a indicar cómo cada actuador se prende. Procedemos a configurar los botones. Estos botones de aquí nos van a ayudar a entrar en el modo manual o automático. Cuando se entra en modo manual, necesitamos botones para activar los actuadores. Para el ventilador 1, ventilador 2, válvula 1 o válvula 2. Entonces, igual que como lo demás, en propiedades podemos cambiar los colores de los botones, apariencia y aspecto. Entonces, aquí ponemos que este botón queremos que sea el título en texto. Si el botón está pulsado, me selecciona un tipo de texto, y si no está pulsado, selecciona otro tipo de texto. Por lo tanto, activo esto para poder poner otro tipo de texto. Una vez configurados nuestros botones con la apariencia que querramos, como se puede ver, cuando esté encendido va a aparecer el cuadro manual, el texto manual, y cuando esté apagado va a aparecer el texto automático. Este botón se va a conectar por la variable del PLC S modo temperatura HMI. Los botones de abajo, a diferencia de los de arriba, van a estar de modo de interruptor gráfico. Entonces me van a mostrar una imagen cuando estén encendidos y una imagen cuando estén apagados. Para poder ver las imágenes podemos entrar en la flecha y podemos imágenes precargadas del programa te aporta, o podemos bajarnos cualquier imagen y importarla al programa. Una vez configuradas estos botones, queremos que solo aparezcan cuando estén en modo manual. Por lo tanto, nos vamos a animaciones y nos vamos a visibilidad. La visibilidad se va a controlar por la variable del modo, o sea, por esta de aquí. Entonces, por lo tanto, le configuramos con esa variable que son del SW modo de la temperatura o de la humedad. Entonces, cuando el rango esté de 1 a 1 va a aparecer visible, y en el otro se va a ocultar los gráficos, como ya mostraremos en la simulación. Entonces, con esto procedemos a terminar nuestra creación de la interfaz del HMI. Procedemos a compilar y se puede ver que no existen errores. Una vez configuradas el HMI y el PLC, procedemos a simular nuestro programa. Para ello, vamos primeramente a simular nuestro PLC. Una vez simulado nuestro PLC, esperemos para cargar el programa. Una vez entonces nos va a pedir que carguemos nuestro programa en el PLC. Para simulación seleccionamos P, N y N con el PLSim. Entonces procedemos a iniciar la búsqueda. Como se puede ver, se conectó exitosamente la computadora con el PLC. Entonces procedemos a cargar nuestro programa.
Una vez compilado todos los bloques, le cargamos en el PLC. Listo, tenemos nuestro programa cargado en el PLC. Ahora procedemos a la simulación del HMI. Una vez que tenemos nuestro HMI y nuestro PLC simulados, procedemos a correr. Para eso activamos en el modo ROM. Entonces, como se explicó en el programa, aquí son los set points. Entonces yo pongo mi punto de control aquí. Como eran campos de entrada y salida, yo puedo modificar a qué valor quiero, entre 0 y 100. Entonces ponemos 25 grados centígrados y un porcentaje de humedad del 30%. Procedemos también, como campos de entrada y salida, a modificar nuestra histéresis positiva, nuestra histéresis negativa, tanto como la humedad como para la temperatura. Una vez que ya está modificado nuestro set point, procedemos a simular. Nuestra señal análoga de temperatura va a estar en el espacio de memoria IW272 del PLC y de humedad IW274. Entonces esto nos va a simular una señal análoga. Procedemos a mover el valor. Como se puede ver, el valor del proceso se va mostrando en la pantalla del HMI. Si bajo el valor, va bajando, así como que va subiendo. El sensor de humedad funciona de la misma manera. Como se puede ver, cuando el valor del proceso sobrepasa el set point, se activan los ventiladores. 39 sobrepasó los 25, entonces se activan los dos, al igual que la señal de humedad, que activará las válvulas. Si el proceso baja, se desactiva. Como se puede observar, estamos en modo automático. Entonces ahora vamos a simular el modo manual. Entonces, para entrar al modo manual tenemos este botón. Entonces, como se puede mostrar antes, la visibilidad no se muestran los botones cuando está activado el modo automático, pero al activar el modo manual se muestran los botones que pusimos acá abajo. Entonces, para ellos, en el modo manual tenemos el controlador del ventilador 1, como se puede apreciar, y del ventilador 2, así también como de la válvula 1 o de la válvula 2. El cambio de imagen se explicó en la programación del HMI, que cuando esté el botón encendido muestra una imagen y cuando esté apagado o no esté pulsado muestra otra imagen. Como se puede ver, estos actuadores van a estar en la salida digital QV0 para que puedan controlar a los actuadores reales. Bueno, esa es la simulación en TIA Portal. Las conexiones realizadas en el PLC son las siguientes. Como sabemos, el PLC tiene una salida de 24 voltios, así mismo como su propia tierra. Para nosotros poder tener las entradas y las salidas digitales, primero debemos polarizar las mismas. Polarizamos los dos primeros pines con más 24, los mismos que son uno para la entrada digital y el otro para la salida digital. De igual manera debemos polarizar con el GND en la entrada digital y en la salida digital. De igual manera debemos polarizar para las entradas y salidas análogas. Entonces, del mismo pin de más 24 tomamos para polarizar el primer pin con más 24 para la entrada analógica. Ahora bien, tenemos lo que es la parte analógica, donde hay una polarización de 24 voltios, una entrada analógica del sensor de temperatura, un tierra, una entrada analógica del sensor de humedad y un tierra. Estas alimentaciones, como se dijo anteriormente, deben ser hechas, si no, de otra manera no
se podrá adquirir la señal analógica. Ahora bien, lo que tenemos aquí es la conexión de PLC con el HMI. Para ello debemos conectar con un cable Ethernet cruzado al HMI desde el PLC. Nosotros cuando vamos a realizar la programación del PLC debemos ya tener puesto este cable, si no de otra manera no se podrá realizar el paso de datos hacia el HMI. De igual manera debemos tener polarizado el HMI con más 24, lo mismo que son tomados desde el PLC. Ahora bien, tenemos lo que es los sensores. El sensor de humedad y el sensor de temperatura. El sensor de humedad utilizado es el HI H4030 y el sensor de temperatura utilizado es el LM35. Ahora bien, ¿por qué estos sensores? El sensor de humedad provee una lectura de humedad relativa, lo cual entrega un voltaje de salida en modo analógico. Esto se lo conecta directamente al PLC y gracias a esa salida de tensión que es lineal cerca del sensor, esos datos se los procesa de forma fácil. Ahora, ¿por qué el LM35? Porque posee un circuito integrado de precisión cuya salida de voltaje es linealmente proporcional a la escala de Celsius de temperatura. No necesita una gran salida constante de voltaje para obtener una adecuada escala de temperatura en grados centígrados. Ahora, para poder polarizar y realizar el circuito de adquisición de datos, primero tomamos los 24 voltios desde el PLC, los mismos que son regulados por un 7812 a 12 voltios para luego poder ser regulados a 5 voltios con el 7805. Este es el esquema utilizado para poder realizar esa regulación de voltaje. Ahora, tenemos aquí lo que es la etapa de amplificación de voltaje. Entonces, aquí primero tomamos los 24 voltios, los cuales entran a un amplificador LM358, con el cual se va a poder realizar la amplificación de voltaje cuando ya se tenga puesto el LM35. Ahora bien, en esta etapa lo que tenemos es la etapa de amplificación para el sensor de humedad HIH4030, en el cual el voltaje tomado desde el sensor va a ser amplificado y tener una medida más exacta para que ese dato pueda ser tomado en el PLC y poder realizar las operaciones antes mencionadas. Ahora bien, en esta etapa tenemos lo que es la etapa de amplificación para el LM35, donde aquí vemos la conexión hacia el LM35, la salida de voltaje que vamos a tener del mismo y la etapa de amplificación hasta obtener el voltaje necesario, que sería de 10 voltios, los cuales ese voltaje va a ser tomado en el PLC y de esa manera nosotros podremos activar los ventiladores o desactivar los ventiladores. De igual manera, aquí tenemos lo que es la parte del sensor de humedad HI H4030, donde la etapa de amplificación se da de la siguiente manera. Tomamos el voltaje, realizamos una etapa de amplificación hasta obtener una salida máxima de 10 voltios, los cuales asimismo serán tomados por el PLC para poder realizar la etapa de control, donde se abrirán o se cerrarán las respectivas válvulas. Como se puede ver, se está leyendo la variable analógica del sensor de temperatura, así como el de humedad. Aquí se puede ver, mientras sube los 20 grados se van a activar los actuadores, o sea los ventiladores. También podemos configurar en modo manual, que por medio de estos botones podemos ver cómo se activa la salida 1 o la salida 2, que serán los ventiladores.
Se puede ver que en el PLC están activadas las salidas que controlarán a los ventiladores. Vemos que si activa la otra salida, tenemos activado la segunda salida. Para el sensor de humedad, igual en modo manual, activamos la válvula 1. Se muestra en el PLC que se activa, igual que la válvula 2. Como se puede ver, el HMI muestra que se activa y en el PLC también está activado.